Soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo, en su nueva sección, en su nueva zona que es Ahora Música, que pretende comentar, presentar, compartir algunas cosas de música que me gustan muchísimo o conocer nuevas cosas que siempre es bueno. Yo siempre lo digo, me gustan los éxitos del pasado y me ha tocado vivir varias épocas maravillosas de la música, los años 70, los años 80, Queen, los Beatles, la música psicodélica, el punk, que es el que me corresponde más por edad, el grunge, etc. Pero me interesa mucho más la música que se está haciendo hoy, lo que están haciendo los jóvenes hoy, lo que están haciendo distintos grupos y personas. Así que, con base en eso, pues vamos a contar esto, que es de un señor, por cierto, bastante de mi generación, Tommy Emmanuel, que es un guitarrista australiano que participó en varias bandas, pero que hace mucho decidió convertirse en una banda de un solo hombre y está reconocido como uno de los grandes guitarristas. Toca eléctrica, pero su mundo es la guitarra acústica. Recorre el mundo tocando él solito con sus 2 o 3 guitarras ante el público y es un espectáculo maravilloso, sobre todo porque transmite un júbilo por la música que se contagia y que se agradece muchísimo. Guitar Boogie, un poco de boogie en guitarra a cargo del australiano Tommy Emmanuel. Vamos a ello. All right. Antes de este pequeño solo absolutamente alucinante de una velocidad extraordinaria, es maravilloso ver cómo Tommy Emmanuel logra, y él cuenta cómo lo hace. Primero se aprende el bajo, luego se aprende el acompañamiento, luego se aprende la melodía y luego lo junta todo en esa capacidad de tocar 2 o 3 partes de guitarra al mismo tiempo y con una precisión absolutamente quirúrgica. Yo estoy seguro que aunque usted no sepa nada de guitarra, nada, se da cuenta de que lo que está haciendo Tommy Emmanuel es enormemente complicado, pero está consiguiendo presentarlo como si fuera lo más sencillo del mundo, como si no exigiera ningún esfuerzo. Obviamente esto es resultado de la práctica de horas y horas y horas de enseñar a los músculos, y él lo mismo lo dice en distintas entrevistas, educar a los músculos para que funcionen solos y entonces ya puedes interpretar. Primero automatizas todos los movimientos, no te los aprendes solo tú aquí, sino se los aprenden los músculos de tus manos y entonces ya puedes empezar a interpretar. También por eso dice, y es un buen
Una buena recomendación para el que empieza en cualquier instrumento. Una cosa que dice Tommy Emmanuel: nunca le enseñes a la gente tus ensayos. Se van a aburrir y siempre te vas a equivocar. Enséñale a la gente cuando ya tengas dominado lo que estás ensayando. Oh. Es absolutamente hipnótico. Se lo pasa como Dios el hombre, por favor. Fue guitarra boogie con Tommy Emmanuel. Hay una parte donde recrea un trozo del San Luis Blues y el bajo de pa, 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 que es el clásico del rock and roll, de los inicios del rock and roll. Todo el mundo que estudió guitarra o bajo se lo tuvo que aprender, que manejar en un momento dado. Es reconocible, tiene muchas partes que son reconocibles del blues, del boogie, del rock, y al mismo tiempo tiene pues todo lo que es su creación personal. Me parece un guitarrista excelente, me parece que vale la pena muchísimo verlo, y si alguien de quienes nos ven está estudiando guitarra, vea sus entrevistas, vea sus masterclasses, da masterclasses gratis en YouTube, porque tiene muchísimo que enseñarle a la gente que quiere aprender guitarra. Y a quien solo quiere disfrutar la guitarra, para ellos tiene una enorme cantidad de cosas. YouTube está llena de ellas, por supuesto están las plataformas de sonido, así que ahí tienen al señor Tommy Emmanuel. Nos vemos en la próxima. Yo soy Mauricio José Schwartz. No olviden que los martes tenemos en nuestro canal en YouTube los videos temáticos, y los jueves, tanto aquí como en YouTube, tenemos los streamings a las 7 de la noche. Así que aquí nos vemos en la próxima reacción.